México se lleva el primer amistoso, su primera victoria. Buenas vibras, buenas vibes. Veremos. Análisis de México gana. Vamos a darle, papá. ¿Qué onda, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso, el análisis de México gana que se jugó hoy en el estadio del Puebla. Hoy se jugó este amistoso internacional, uno de los tres amistosos que tiene, si no ando mal, México antes del inicio de la Copa del Mundo, que es el 11 de junio, justamente contra Sudáfrica. Se va a repetir un partido de abertura, que fue el partido de abertura del Mundial 2010, donde si no ando mal empatamos, siempre ando gaga ahí, pero creo que empatamos contra Sudáfrica en ese Mundial. Y justamente se va a repetir ese mismo partido. Pero bueno, vamos a hacer el análisis de México gana. Siempre decir que si estás viendo esto por primera vez, te agradecería un montón que te suscribas, que me dejes tu like. Y bueno, vamos a darle. Siempre decir que divido en tres partes mis análisis. Un poco hablar de lo que previo hasta cierto punto, el análisis y el uno por uno de los jugadores, ¿no? Por parte de México, justamente sus últimos amistosos, si no ando mal, había sido contra Islandia. Llámame loco, fue el último amistoso que México jugó. Déjame checarlo, porque creo que fue Islandia y no mucho más. ¿Quién otro tuvo México aparte de Islandia? A ver, tuvo, bueno, sí, se me fue el pedo total, contra Portugal y Bélgica. Bueno, justamente el amistoso contra Portugal, una Portugal que la verdad que enfrentamos al inicio fue una Portugal B, y en el segundo tiempo Portugal metió varios de sus titulares, como a Vitinha, a Joe Félix, si no ando mal. Fue como una combinación de Portugal B con Portugal A lo que nos enfrentábamos, y que la verdad México le sacó un empate y un partido que la verdad yo no siento que México sufrió demasiado. Luego contra Bélgica empatamos 1-1, y siento que en ese partido, si no me acuerdo mal, que hice también el análisis de ese partido, fuimos en ciertas partes del partido superiores a los de Bélgica, y que la verdad el empate siento que se nos escapa. Justamente hoy nos enfrentamos a Ghana, una selección africana, ¿no? Una selección que si no mal venía con mucho suplente, pero mal. Creo que la mayoría de los jugadores de Ghana no eran siquiera jugadores profesionales de fútbol, e incluso su director técnico creo que era sustituto. Espéreme, perdóneme, pero es que se me achicó la puta silla. Esta mierda me quiero matar. Pero bueno, justamente nos enfrentamos a un rival así. Pero bueno, al final de cuentas, el Vasco Aguirre iba a utilizar este partido para probar jugadores. Porque no, estos partidos, si vamos a ponerlo en la mesa, no son partidos para determinar si la selección está a un buen nivel o no, pero sí son partidos para probar a jugadores de forma individual, ¿no? Hoy la verdad jugó con una defensa muy alternativa el Vasco Aguirre en el aspecto de los centrodelanteros, ¿no? Hubo hoy un centrodelantero, un jugador del Cholo, si no ando mal, que jugó como centro delantero, como defensor o zaguero, es zurdo. No sé por qué estuve repitiendo centro delantero. Estoy tan quemado. Pero bueno, jugó contra probó un defensor de los Cholos zurdo hoy en esa posición. Y tuvo unas que otras jugadas o posiciones nuevas para otros que otros jugadores. Jugadores como la Hormiga González, que creo que no había tenido un partido de titular, creo yo. Si no, creo que sí había jugado otro partido de titular, pero volvió a jugar otro partido de titular. Y bueno, la verdad es que el Vasco Aguirre fue con una formación hasta cierto punto muy alternativa. Yo creo que no va a ser la formación final de la selección. Además de que siento que el primer tiempo, además de que la formación que iba el Vasco Aguirre cuando se forma en forma defensiva de presionar era con un 4-1-4-1, fue con mucho volante o mediocampista, si le quieres poner creativo más que recuperador. La verdad es que el único volante o mediocampista era Eric Lira, que era el número 5, que era el único mediocampista, si quieres ponerlo, que organizaba, que juntaba pases, que defendía, que, sabes, que presionaba, que recuperaba. Después de ahí, jugó con Mora, con Gutiérrez, con, si no ando mal, con Alvarado, con el Piojo Alvarado y con Alexis Vega. Esos cuatro jugadores que mencioné son volantes, sí son mediocampistas, pero son más creativos, más de jugadores de tres cuartos de cancha. La verdad es que hoy México el primer tiempo lo jugó con una formación, no sé si ataque, pero sí con una formación para tener la tenencia de la pelota. Pero bueno, eso lo voy explicando un poco, ¿no? Más adelante, ¿no?
Entonces, justamente México venía de esos dos amistosos, Bélgica, Portugal, que fueron amistosos muy importantes, donde se iba a probar de verdad la selección y donde tuvo buenos rendimientos, que faltaba por el mejorar, pero bueno, no mucho más. Justamente hoy ganó México, ganó para mí bien, contra Ghana no, hubo momentos que sufrió, te ponele si quieres ponerle de esa forma, pero en general fue superior a Ghana y merecía la victoria. Entonces, vamos un poco como lo que estaba hablando justamente antes de iniciar con el análisis, o bueno, esto ya va a incluir en el análisis, ¿no? El cómo formó México. Como estaba mencionando, México formó con un 4-1-4-1, literal, pero formó con cuatro volantes o mediocampistas creativos, jugadores que son de ataque o son jugadores que están acostumbrados de tres cuartos de cancha para adelante. Y el único jugador o volante o mediocampista recuperador que junta pases, que organiza desde atrás, era Eric Lira. Por eso cada vez que gana en el primer tiempo tenía la tenencia de la pelota, era muy difícil quitársela. No digo que gana a través de la tenencia, generaba peligro, porque la verdad es que no. Si tenía la tenencia de la pelota, la mayoría de las veces, o a veces tiraba uno que otro pelotazo, o lo jugaba entre los centrales, y no mucho más. Pero es verdad que cuando Gana tenía la pelota costaba mucho quitársela. ¿Por qué? Porque tenías cuatro volantes o cuatro mediocampistas que son creativos, que son creadores, no son de recuperación, no son de presión, no son estos tipos de mediocampistas que no están acostumbrados más al roce, a recuperar pelotas, ¿sabes? A lo que quiero decir, un Eric Lira, un Edson Álvarez, un Obed Vargas, que Obed Vargas no es que digo que es un 5 recuperador o un jugador de recuperación, pero que tiene oficio en eso, ¿sabes lo que quiero decir? A diferencia de Mora, de Gutiérrez, de Alvarado, de Alexis Vega, que no tienen ese oficio, que no tienen esa característica. Entonces jugó con esa formación el Vasco Aguirre y obviamente por esas razones cuando justamente Gana tenía la posición de la pelota, era muy difícil quitársela, pero era intrascendente, era insípida su posición. La verdad es que la mayoría, si quieres ponerle de ataques de Gana, se venía desde la banda de Osman y Yehbe, que es la banda izquierda, o mejor dicho, la banda derecha de México, que fue el lugar más peligroso o el lugar más vulnerable de la selección en los primeros 45 minutos, porque la verdad es que la mayoría de ataques de Ghana o vino de ese sector o venía de una jugada de Alpha Gairán, el 9 de Ghana, individual, literalmente, pero después de ahí no generó mucho más Ghana. Es verdad que Reyes sufrió junto a Alvarado, pero creo que porque se confundían a veces en las marcas, a veces Alvarado y Reyes tenían que cubrir a cada uno diferente, al lateral o al extremo, que a veces se juntaban los dos con el mismo jugador dejando uno solo. Y que les complicó mucho hasta cierto punto la vida en los primeros 45 minutos, pero tampoco es que aunque haya sido la mejor, digamos, los mejores jugadores llegan en los primeros 45 minutos y el lugar donde estaba generando hasta cierto punto peligro, digo hasta cierto punto, porque no es que generó una jugada clara, no, ni mucho menos, pero sí era donde más llegaba, donde por lo menos podía cruzar la cancha, ¿no? La mitad de la cancha y cruzar los tres cuartos de cancha. Y llegaba y tenía que uno que otra, llegaba al área chica, pero no terminaba finalizando las jugadas o metía un centro, quería terminarlo solo, gambeteándose a cinco personas como Messi, pero al final de cuentas terminaba recuperando México la pelota. Pero justamente es por esas razones que se le complicó mucho a México quitarle la pelota a Ghana, no porque Ghana fuera superior en la tenencia, sino porque México jugaba con cuatro mediocampistas o volantes creativos, jugadores que no tienen mucho oficio en la marca, ¿sabes? Y por eso se le complicaba mucho a México. Pero bueno, fue en sí en general, la verdad, Ghana no generó mucho en los primeros 45 minutos, ni más ni menos, aunque fue ese sector de la banda derecha de México hasta cierto punto la más débil, donde siempre cruzaban ahí o atacaban ahí. No es que haya generado o haya complicado a Rangel, la verdad, siéndote sincero. Pero bueno, el partido en sí inicia muy bien con México, inicia de un gol de Gutiérrez al minuto 2, ¿no? Un error gravísimo del arquero de Ghana, de una salida, de una mala salida, termina recuperando la Gutiérrez, que se acomoda, que alza la mirada y mete el derechazo abriendo el pie, clavándola casi al palo, literalmente, y termina anotando el primer gol en el primer tiempo y ya México se ponía 1-0 en el partido antes de los primeros 10 minutos. Un gol de vestidor a toda honra. Luego de eso, al minuto 10 de una jugada de México, termina definiéndola Alvarado, que la termina atajando el arquero.
Luego de eso, otra jugada de México, una jugada bárbara de Mora dentro del área chica que se gambetea a jugadores de Ghana, termina definiendo palo y afuera. Y luego hubo un gol en offside de México al 38 de Alexis Vega de un gran centro de ¿cómo se le llama? De Gallardo, si no normal, sí, de un gran centro de Gallardo, un gol, un muy buen cabezazo, un buen remate de cabeza de Alexis Vega, pero que termina siendo offside totalmente en fuera de lugar Alexis Vega, pero ahí termina finalizando los primeros 45 minutos, donde sinceramente, como ya dije en estos minutos que llevo diciendo lo que fueron los primeros 45 minutos, donde fue superior México, donde tuvo el control de la pelota, donde tuvo el dominio del partido en general, porque como dije, Ghana tenía la posición, pero insípida, la movía entre sus centrales o hacía que el jugador o el extremo, ¿cómo se le llama? Osman, que era el que complicó a Reyes, hiciera algo, porque después de ahí no generó mucho más Ghana. O era él o era el 9 de Ghana que generaba una que otra jugada peligrosa, pero sin ser mucho más. Porque veías mucho a los jugadores de Ghana intentar gambetearse a 5 jugadores mexicanos, literalmente. Porque no podían, no tenían un juego colectivo, la verdad. Eh, y no mucho más. Ya en el segundo tiempo, la verdad que te puedo decir, antes de iniciar el segundo tiempo, la verdad es que el primer tiempo irse con un gol es justo, tuvo el gol de Gutiérrez, que es verdad que vino un error, pero luego tuvo la de Alvarado, que tapa el arquero, tuvo el palo de Mora, tuvo el gol de Topside, y creo que tuvo otro remate de Mora, llámame loco, pero bueno. Sí, creo que tuvo otro remate de Mora que termina atajando el arquero incluso. Llámame loco, hubo otro remate de Mora que atajó el arquero. Pero bueno, esos fueron los primeros 45 minutos. Vamos con los segundos. La verdad es que en el segundo tiempo hizo varios cambios el Vasco Aguirre. Sacó a González, a la hormiga González, a Rangel, a Gilberto Mora, a Israel Reyes y a Gallardo. Metió a Martínez, a Acevedo, a Álvarez, a Sánchez y a Chávez, ¿no? Cambió varias posiciones, metió uno que otro mediocampista. Es verdad que Edson entró más como central. La verdad es que se dedicó un poco a ese estilo de juego todavía con un doble. La verdad es que metió un doble 5, un poco un mediocampista más recuperador. Y ya estaba con más de 3 de ataque en vez que con 4 jugadores de ataque. Que eran los volantes creativos. Iba con 3, con un 9 y con un doble 5. No ponerle como que quiso equilibrar más las cosas. Y se notó mucho porque la verdad es que en el segundo tiempo, desde el 46, desde el 40 y tantos hasta el 53, que es en el palo del jugador de Ghana, Reizaki, literalmente, que esta jugada se genera a través de un corner que termina dando en el travesaño, si no mal, en el palo de justamente de Acevedo, que había entrado por Rangel, y justamente de ahí se arma un contraataque que a través de un gran pase Romo, de una buena jugada de Romo, le termina cayendo al Memote, a Martínez, que hace un recorte bárbaro y la clava en un ángulo pero excepcional. La definición es de toda clase, la verdad, una alta definición del Memote, del delantero de Cruz Azul. A muy buena definición. Y en ese momento, desde ese punto que se metió el segundo gol hasta el final del segundo tiempo, te digo yo que México fue totalmente superior. Creo que fue una de las tenencias más largas de México, porque te digo que en el segundo tiempo estuvo discutido en el aspecto que a México le costaba recuperar. Yo creo que aquí, a través de varios cambios que hizo el Vasco Aguirre, poner un poco más de mediocampistas de recuperación o con ese oficio, hizo que el partido se podía equilibrar y que México tuviera mucho más la posición que incluso que tuvo en el primer tiempo, y que la verdad Ghana no generara casi ningún peligro. La verdad es que en el segundo tiempo fue tranquilo, con un México llegando siempre que quería México llegaba al área de Ghana, una que otra también individualidad de los jugadores de Ghana para llegar al lugar de Acevedo, pero la verdad es que desde, justamente como mencioné, ponele que desde el 47 hasta el 53 que da el palo, fue el único momento donde Ghana, no sé si fue superior a México, pero se sintió
o se levantó el ánimo, ¿no? De ir por lo menos en busca de algo, ¿no? De meter un gol, o no lo sé exactamente, pero se sintió ese sentimiento por parte de la selección africana en hacer algo, pero después de que cae el segundo gol, yo creo que terminan fusilados, y después de ahí hasta el final del segundo tiempo México tuvo el dominio completo del partido para mí. Generó una que otras jugadas peligrosas, centros, sin finalizarla bien, algunos que otros cambios también de jugadores para probar por parte del Vasco Aguirre y no mucho más. La verdad es un muy buen partido de fútbol donde creo que México, siendo con un, ponele, un México B casi, o te diré hasta cierto punto C, jugó bien, generó peligro, fue determinante y no mucho más, la verdad, que México jugó bien. ¿Qué más te puedo decir? En general en los 90 minutos, ¿no? Eh, la verdad es que no mucho. México jugó bien, no sufrió el partido. Esas partes que te digo yo, no, más que nada el segundo tiempo, donde Gana se fue con todo, que fueron esos 2, 3 minutos. Pero después de ahí no sufrió casi nada. México tuvo el control y también creo que se notó mucho que México jugaba no a, sin insultar obviamente a la selección ganesa, pero México jugaba tres revoluciones, ¿sabes? En vez de ir a cinco, a cinco revoluciones, jugaba tres. A veces incluso parecía que le bajaba más el nivel. Obviamente sin menospreciar a la selección ganesa. Además de que justamente como mencioné al inicio, esta no es una selección ganesa titular. Creo que es una selección ganesa hasta B o C, te diría. No estoy loco. Entonces, el notarse todo eso, obviamente notó o se sintió que los jugadores no daban todo, pero también por parte del rival que no te generaba ¿sabes? Ese sentimiento de ir y darlo todo. Es verdad que los primeros 45 o hasta que cae el segundo gol de México se tranquiliza un poco el partido, ¿no? Pero bueno, no mucho más, la verdad. Y bueno, vamos un poco al uno por uno, ¿no? El uno por uno. Siempre que hago el uno por uno, se me olvida mencionar a los jugadores. Se me fue configurar esto, pero se me olvida mencionar un poco a los jugadores no que ingresaron en el segundo tiempo. Pero bueno, vamos al uno por uno. Empezamos con México, terminamos con Ghana. Decir que la verdad no conozco casi ningún jugador que trajo Ghana, entonces va a ser ahí lo que yo vi. Por parte del arco, Rangel estuvo bien, la verdad no sufrió tanto. Cuando entra Acevedo, creo que Acevedo también estuvo bien. De mucho más. Gallardo, creo que dentro de los dos laterales fue el más ofensivo, pero es verdad que Israel Reyes es un lateral barra central, te puede jugar de las dos posiciones, que no es un jugador que se tira al ataque, es un jugador defensivo, un jugador con mucho criterio, que a la vez está bien. No, Gallardo estuvo bien, Gómez y Romo también estuvieron bien, Reyes estuvo bien, Reyes la verdad también. Es verdad que sufrió un poco Reyes, porque sí, una que otra le ganaban cuando le tiraban la pelota larga, ¿no? Pero estuvo bien en general. Gilberto Mora o Morita también estuvo bien. Los primeros 45 minutos de Mora estuvieron bien porque generó dos de las más peligrosas, el palo y luego una desde, si me acuerdo, desde fuera del área que ataja al arquero. La verdad es que Mora jugó muy bien. Eric Lira también jugó bien. Gutiérrez también jugó bien. La verdad es que el primer gol lo hizo muy bien. Aprovechó el error del arquero y también como la finalizó espectacular. Tuvo también otra en el segundo tiempo que podía haberse la pasada al Memote o Alexis Vega, pero decidió finalizarla solo y la tiró casi al centro del arquero. Pero estuvo bien. Alexis Vega, que tuvo ahí sus resplandores. Es un partido normalito, la verdad no creo que haya resaltado mucho, pero ayudaba en la defensa, bajaba, subía, la verdad. La Hormiga González, que en el primer tiempo la tuvo muy difícil, la verdad es que Gana se defendía mucho o se tiraba muy para atrás y hacía que la Hormiga no podía resaltar mucho, pero es verdad que el trabajo sin pelota de la Hormiga estuvo bien porque la Hormiga cada vez que tenía la opción se desmarcaba y eso hacía que a fuerza los centrales de Gana por inexperiencia terminaran siguiendo a la hormiga y generara espacios o generara huecos donde los volantes podían ingresar y ocupar su lugar, ¿no? Y eso sí, la hormiga González, la verdad es que estuvo bien. Alvarado, que estuvo bien, estuvo más o menos, igual que Alexis Vega, la verdad, aunque creo que un poco más presente que Alexis Vega, pero también estuvo bien. Por parte de Ghana estuvo a Azare, que el primer gol es toda culpa suya, 100%. Y la verdad luego estuvo bien, tuvo unas que otras atajadas importantes.
En la línea de 4, Gualmillán, Opong, Ekdel y Jehue, la verdad es que sentí que, si te soy sincero, estuvieron y decentes, si le quieres poner. No creo que haya habido un error de ellos o tal. Creo que el primer gol no es casi error de ellos. El segundo gol, sí, Openg y Agüe, que fueron en la línea o el doble, los dobles. ¿Cómo se centrales o los dos zagueros, siento que cuando mete el gol Memote como que se dueran mucho, ¿sabes? Porque como los gambetea Memote, la verdad los gambetea muy fácil. La línea de 5 mediocampo para ataque, Jack Raki, que fue el que generó ese palo a través de ese muy buen tiro de esquina. Ashmiru, Akjal y Osman, yo creo que fue uno de los mejores, si quieres poner, porque le generaba mucho peligro, le pasaba mucho a Israel Reyes, la verdad es que generó peligro. Y el 9 Aftegana, tuvo uno que otro remate, la verdad estuvo bien. Y no mucho más, la verdad, no mucho más. Espero que les haya gustado este video. Otra vez esta puta silla me tiene hasta los huevos. Otra vez se cayó. Espero que les haya gustado el video y no mucho más. Deja tu like, tu suscríbete y nos vemos en el próximo video. O sea, mañana. Mañana. Sí, mañana. Mañana. Chao, chao.